La clase del día de la fecha es sobre trastorno mineral y óseo asociado a insuficiencia renal. Tanto el fósforo y el calcio son dos cationes que van a participar en importantes procesos biológicos del organismo. Tenemos por un lado el calcio, que tiene una función importante a nivel neuromuscular en relación a la contractilidad muscular y permeabilidad cardíaca, permeabilidad de membranas, coagulación y también en relación a la mineralización ósea. Y el fósforo, por otra parte, va a ser parte de los fosfolípidos de las membranas celulares. Va a también participar como segundos mensajeros, como el AMP cíclico, o en nucleótidos como ATP, GTP y también ADN. Se tienen una amplia participación en el organismo. El calcio es el catión más importante del organismo, como dijimos, el 99% se va a encontrar en fase mineral en el hueso, en forma de cristales de hidroxiapatita, y el 1% restante va a estar tanto en sangre, líquido extracelular y tejidos blandos. De este porcentaje pequeño, el 1%, el 40% se encuentra unido a proteínas, principalmente la albúmina, el 10% unido a aniones como citrato, fosfato, bicarbonato y el 50% restante en forma libre o ionizada. Este calcio iónico es el que será la fracción biológicamente activa y sobre el que van a influir las distintas hormonas que veremos a continuación. Por otro lado, el fósforo, la gran mayoría se va a encontrar como fósforo inorgánico, que es el que va a estar bajo control homeostático, y el resto del fósforo que está en plasma y en las células se va a encontrar como fósforo orgánico. Entonces, estas dos sustancias se van a encontrar bajo la regulación hormonal de las hormonas calciotropas, que son la PTH, el calcitriol o vitamina D activa, la calcitonina y el factor de crecimiento fibroblástico o FGF23, dentro de los cuales las más importantes son la PTH y el calcitriol, que son las que veremos a continuación. Todas estas hormonas se van a encargar tanto de la absorción, la eliminación y el juego entre depósitos de calcio y de fósforo en el organismo para mantener los niveles séricos dentro de rangos estrictos de normalidad. Entonces, hablando de la paratormona, esta es una hormona que va a estar secretada por las glándulas paratiroides, que son 4 pequeñas glándulas que se encuentran por detrás de la glándula tiroides y que van a secretar PTH o paratormona en respuesta a una disminución del calcio sérico por medio de unos receptores para calcio específicos que tienen estas pequeñas glándulas. La paratormona va a favorecer el aumento de calcio de tres formas principales. Por un lado, promoviendo la resorción ósea, ¿sí? El remodelado, y esto se tiene que dar en presencia de niveles fisiológicos de calcitrol. El calcitrol es una hormona que va a ser favorecedora de la acción de la PTH sobre el hueso. Lo que se va a producir va a ser la salida de calcio y fósforo al torrente circulatorio, y el calcio liberado va a actuar sobre el receptor de paratiroides, haciendo una regulación, un feedback negativo sobre la misma y disminuyendo los niveles de PTH. Por otro lado, también va a tener una acción indirecta la PTH sobre la absorción intestinal de calcio, ya que la PTH va a estimular la síntesis en riñón del calcitriol, lo que va a favorecer la absorción intestinal de calcio. Y por otro lado, por medio del riñón también va a aumentar la reabsorción tubular de calcio en los túbulos distal y colector. En el siguiente cuadrito tiene un resumen de lo que dijimos anteriormente. Actúa sobre la PTH sobre hueso, en riñón por medio de dos mecanismos, tanto aumentando la producción de vitamina D como la reabsorción de calcio, y en intestino la vitamina D va a aumentar la absorción intestinal de calcio. La regulación de la PTH se va a dar, bueno, como dijimos, el calcio iónico, su disminución estimula la PTH y su aumento la va a disminuir. El calcitriol va a inhibir la PTH, el fósforo, el aumento del fósforo, la hiperfosfatemia va a estimular la PTH, y el factor de crecimiento fibroblásticos 23, FGF23, va a inhibir la producción de PTH. Por otro lado, el calcitriol se produce en el túbulo renal,
Recordemos que a partir de la acción de la alfa-1 hidroxilasa sobre el calcidiol producido en el hígado, vamos a obtener el calcitriol. Las acciones del mismo son en intestino, como dijimos, va a estimular la absorción de fósforo y de calcio; en riñón, aumentar la reabsorción tubular de calcio; en hueso, va a favorecer la resorción ósea; y en paratiroides, reducir la síntesis de PTH, o sea, un feedback negativo. Esta hormona va a estar afectada si tanto la hipofosfatemia y la hipocalcemia y el aumento de la PTH van a estimular su síntesis, mientras que la hiperfosfatemia, la hipercalcemia y la disminución de la PTH la van a disminuir. En relación puntualmente entonces ya en el tema con las alteraciones del metabolismo mineral, es importante tener en cuenta que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una alta carga de morbimortalidad a nivel cardiovascular, y esto se da sobre todo por las calcificaciones vasculares, por eso que este tema es tan importante más allá de las alteraciones a nivel óseo puntualmente. Entonces hay dos conceptos que son distintos y que hay que diferenciarlos, que es la osteodistrofia renal y el trastorno mineral y óseo asociado a enfermedad renal crónica. La osteodistrofia renal son las alteraciones en la morfología y en la arquitectura ósea del hueso propias de la enfermedad renal crónica, mientras que los trastornos minerales y óseos van a ser los cambios bioquímicos, en tanto a nivel de bioquímicos óseos y en calcificaciones esqueléticas como consecuencia de las alteraciones del metabolismo óseo-mineral en la enfermedad renal crónica, ¿sí? Vamos a tener alteración en la regulación del calcio, del fósforo, de la PTH, de la vitamina D, alteraciones en la mineralización, en el volumen, en el crecimiento del hueso, y también en calcificaciones vasculares y de los tejidos blandos. La osteodistrofia renal puntualmente tiene, para encuadrarla, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta la clasificación, que son varios componentes o puntos. Por un lado, podemos tener enfermedades de alto remodelado o de bajo remodelado. En las de alto remodelado vamos a encontrar una abundancia de células o de actividad celular, abundantes osteoclastos y osteoblastos, y un aumento en la PTH. Va a estar relacionada principalmente con un aumento en la PTH. La de bajo remodelado va a tener poca actividad celular y se va a dar por niveles bajos de PTH. Por otro lado, podemos encontrar que en el hueso tengamos mineralización normal o anormal según la tasa de mineralización, y según la masa ósea podemos encontrar que ésta esté aumentada o disminuida. En esta podemos encontrar osteoesclerosis u osteoporosis. Entonces, como decíamos, las de alto remodelado están relacionadas al hiperparatiroidismo secundario, principalmente en enfermedad renal crónica. eh, Están dadas por un déficit de vitamina D y disminución en la síntesis de calcitriol, que va a ocurrir en estadios tempranos de la enfermedad renal. No tenemos que esperar a que no tenemos que, para pensar estas patologías, no tenemos que esperar que el paciente se encuentre en diálisis, sino que ya desde estadios tempranos, 3, 4, podemos encontrar déficit de vitamina D y disminución de calcitriol. Mientras que la hiperfosfatemia sí se ve evidente en estadios 4 y 5 de enfermedad renal crónica, cuando ya el filtrado cae y se acumula el fósforo en el organismo. Esto va a dar hipocalcemia con un aumento de la síntesis de PTH y la hipertrofia de las glándulas tiroides, de las glándulas paratiroides, generando el hiperparatiroidismo secundario. Bueno, acá vemos que con lo que dijimos, según la clasificación que vimos antes, tenemos patologías de bajo remodelado, de remodelado normal o de alto remodelado, con mineralización anormal o normal, y de bajo volumen óseo, normal volumen óseo o alto volumen óseo. Dentro de las enfermedades, el perfil histológico del alto remodelado es la osteitis fibrosa. En relación a las formas de bajo remodelado, según la tasa de mineralización, pueden ser la osteomalacia,
¿sí? Donde tenemos la mineralización deficiente, o la enfermedad ósea dinámica, donde hay mineralización normal. Y por otro lado, la enfermedad mixta se va a caracterizar por un alto remodelado y mineralización anormal. Y por último, como habíamos dicho, es la osteoporosis o la osteoesclerosis. También las vamos a encontrar según el volumen óseo, sea bajo o alto. Entonces, la osteitis fibrosa tiene como causa principal el aumento de la PTH. En el hiperparatiroidismo grave se puede producir también fibrosis de la médula ósea con alteración también en los componentes de sanguíneos, como por ejemplo hemoglobina, hematocrito, como por ejemplo hemoglobina, glóbulos blancos, plaquetas. Em, por el aumento de la actividad celular en esta patología, la síntesis de la matriz ósea no va a ser laminar, ¿sí? Entonces vamos a perder la arquitectura normal del hueso. Por otro lado, la osteomalacia, en esta vamos a encontrar una disminución del número de células, ¿sí? Con una nula tasa de mineralización, y en esta patología la principal causa es la intoxicación por aluminio. En pacientes en hemodiálisis puede producirse, se da más frecuentemente en régimen de hemodiálisis previa, donde no era tan eficiente la extracción de aluminio a nivel de la sangre. Y recordemos que bueno, hay aporte de aluminio, puede existir aporte de aluminio en medicamentos que se le da a los pacientes, por ejemplo, quelantes para el fósforo o en algunos antiácidos. Por otro lado, en la enfermedad ósea dinámica, la actividad celular y la mineralización van a estar muy reducidas y el osteoide no se va a acumular porque la producción va a ser mínima. Y por último, en la enfermedad mixta coexisten tanto la osteitis fibrosas con un incremento en el grosor del osteoide. Bueno, la expresión clínica de estas patologías, los síntomas son poco específicos y es muy difícil encontrar diferenciación clínicamente si son de alto o de bajo remodelado. El paciente puede presentarse o puede referir dolor óseo, el dolor óseo en general difuso, aunque los lugares de mayor impacto del dolor pueden ser de zona lumbar, caderas, rodillas o tobillos, a veces también en muñecas. También se puede caracterizar por debilidad muscular, miopatías, el paciente puede expresar dificultad para, por ejemplo, subir escaleras o pararse estando sentado. Esos son los principales síntomas. Y también pueden presentarse fracturas patológicas. Otros síntomas menos frecuentes y no tan simples de vincular con esta patología, pero que pueden existir, son el prurito en el paciente en diálisis, que aparte es muy difícil de manejar, es muy resistente a las acciones farmacológicas, y también el paciente puede presentar anemia, pancitopenia y resistencia a la medicación, a la eritropoyetina, por fibrosis extensa de la médula ósea. El diagnóstico de esta patología, sí, bueno, vamos a ver el laboratorio, como ya estuvimos viendo, el calcio, el fósforo, la PTH y la fosfatasa alcalina sería lo más importante de medir en un primer momento. También podemos medir la vitamina D, por supuesto, pero serían como las primeras exploraciones. También podemos pedir una radiografía para descartar fracturas, ¿sí? Para ver cómo encontramos la arquitectura del hueso a nivel de imágenes, y la TAC y la densitometría en realidad nos sirven más que nada para ver la masa ósea, pero no nos van a definir el tipo de enfermedad que tiene el paciente. Obviamente que el diagnóstico de certeza es la biopsia ósea que se realiza en la cresta ilíaca, pero la indicación de las biopsias óseas es bastante discutida y no es muy realizada en la práctica clínica, ya que solamente la intoxicación por aluminio nos podría dar alguna información sobre definir conducta terapéutica, pero el rédito a nivel de diagnóstico y de tratamientos es muy escaso, por eso es que no es muy realizada. En relación a los tratamientos, por un lado
tenemos, o como un pilar del tratamiento muy importante, es el control de fósforo. El control de fósforo, porque va a ser uno de los desencadenantes más importantes de esta patología, va a ser por restricción en la dieta, ¿sí? La carga de fósforo tiene que ser muy baja en los pacientes con enfermedad renal crónica, la hemodiálisis, los captores de fósforo que podemos encontrar, los cálcicos y los no cálcicos. Dentro de los cálcicos tenemos el calcio, ¿sí? Carbonato o acetato, y dentro de los no cálcicos principalmente el carbonato de Sevelamer, que es el más utilizado. Y por otro lado, el control de la PTH, el calcitriol o el paricalcitriol van a ser los más utilizados, y en los casos muy resistentes o con indicaciones muy precisas de hiperplasia de las glándulas paratiroides, se puede plantear la necesidad de paratiroidectomía. Bueno, como dijimos, las calcificaciones de los tejidos blandos son las que se asocian a un mayor riesgo en la mortalidad cardiovascular, sobre todo en los pacientes con enfermedad renal crónica. Dentro de estas, las calcificaciones vasculares y no tantos las vinculadas a órganos son las más importantes. ¿Por qué? Porque las calcificaciones en los pacientes con enfermedad renal crónica a nivel coronario son, como vemos ahí, un 60%, y aumentan a un 80% en pacientes en hemodiálisis. La clínica que pueden dar son, por un lado, isquemia o rigidez arterial. La isquemia, que puede presentarse como infarto agudo de miocardio, infarto intestinal, enfermedad arterial periférica, calcifilaxis con úlceras isquémicas y sangrado digestivo. Y la rigidez arterial, que podemos verla con hipertrofia del ventrículo izquierdo, flujo pulsátil en la microcirculación cerebral y afectación en el llenado de las arterias coronarias, que ocurre durante la diástole y que puede dar angor en los pacientes. Entonces vemos cómo la importancia de las calcificaciones a nivel vascular. Para llegar al diagnóstico, podemos solicitar una ecografía carotidia, radiografías y ecocardiogramas. Va a ser los métodos que vamos a utilizar. Y acá en estas imágenes podemos ver cómo se ven el contorno, ¿sí?, de las arterias ilíacas en esta imagen, que está calcificada, y en la arteria radial, ¿sí?, que habitualmente no veríamos el contorno y la silueta de la arteria, y acá la vemos perfectamente como si estuviera dibujada igual que un hueso, básicamente. Y acá en la ecografía vemos en la primera imagen, en la calcificación de la íntima, que es el primer lugar de calcificación, y ya en un ecocardiograma, ¿sí? Y en la otra imagen, un ecocardiograma, una ecografía carótida. Y en la otra imagen, ya una placa calcificada. Y en realidad el tratamiento y la prevención, similar similar a lo previamente hablado, lo que tenemos que evitar es la sobrecarga de calcio y de fósforo, y evitar el hiperparatiroidismo secundario. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.